Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta humanidad. Este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Es un gusto que esté con nosotros en esta hermosa mañana. Les saludamos desde la ciudad de Morelia y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa en la Radio Cristiana y esperamos que nos acompañe por la próxima hora. Bienvenidos a su programa. Ale, ¿tú qué piensas? Bienvenida, Ale. Hola Anita, muchas gracias. Gracias a Dios porque estamos aquí una vez más. Gracias a Dios porque Él es bueno, su misericordia es nueva cada mañana. Y sí, es una mañana muy hermosa, muy fresca, muy romántica. Y ya está amaneciendo. Y damos gracias a Dios porque Él es bueno. ¿Se antoja el café, no, Adrián? Sí, por ahí nos quedan a ver. No, pero todavía hay tiempo de que lo paguen. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Anita, buenos días, Ale, y buenos días a nuestros amigos que ya nos están sintonizando, que están preparados, que dispusieron ya su corazón para recibir el alimento que todos necesitamos, que es la palabra de Dios. Y pues agradecido con nuestro Señor y Dios porque pues hoy nos permite, nos da este privilegio, nos da este milagro que nosotros de alguna manera u otra o lo hacemos o lo damos ya por hecho, el milagro de la vida, el milagro de volver a ver la luz del día.
Es un milagro, un privilegio el que podamos levantarnos, el que podamos amanecer un nuevo día, porque muchas personas ya no lo hicieron. Sí. Y nosotros somos afortunados y privilegiados por eso. Y debe de haber, como dices, en nosotros, en nuestro corazón, agradecimiento a Dios porque nos permite un nuevo día. Así es, Anita. Y además, no sé, déjame comentarte esto, que pues es el Espíritu Santo que pone en nuestro corazón, ¿no? Que hoy es una nueva oportunidad, así como son sus nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy es una nueva oportunidad para aquellos que hoy en este día van a recibir salvación. Así es, y precisamente de eso, Adrián, queremos hablar un poco de esas personas que no han tomado la oportunidad, pero que es el día, como dices, es una nueva oportunidad que el Señor nos da. Creo que es una oportunidad que nos da a todos, ¿no? Sí. Pero las oportunidades se aprovechan o se dejan ir. Así es. Y no siempre vamos a tener esa oportunidad. Las oportunidades, si las dejamos ir, ya jamás van a regresar. A lo mejor llega otra oportunidad, pero la que tuvimos el día de hoy ya no la vamos a volver a tener. Y no sabemos si mañana tengamos la oportunidad de, como dices, de recibirle, de tener salvación, de entregarle nuestra vida, de conocerle. Creo que damos por hecho el que vamos a amanecer el día de mañana, el que vamos a estar o que vamos a estar al rato. Y solamente Dios sabe nuestro tiempo, sabe el tiempo el que nos va a decir hasta aquí. Y realmente, pues no te da tiempo de nada. Y lo digo por experiencia propia. Tu tiempo se acabó. Por experiencia propia. Bendito Dios, por misericordia de Dios, yo estoy aquí. Pero nada más es un abrir y cerrar de ojos, no te da tiempo de nada. Realmente ha habido personas que dicen, pues yo me arrepiento al último momento, ¿y qué pasa? ¿Y si no tienen la oportunidad? Si no puedes, como ahorita, Anita, perdón que te interrumpa, ahorita que venía rumbo aquí a la radio, vi un accidente. Entonces, como dices tú, salimos de nuestra casa, pero solo el Señor sabe si vamos a regresar con bien o si es nuestro tiempo o no es nuestro tiempo. Entonces, puede que no tengamos no tengan la oportunidad de arrepentirte y de recibir al Señor. Ahí es la importancia de este día, ¿no? Sí. La gran importancia de su gran misericordia que hoy nos ofrece, que hoy nos da, porque es don de Dios, es algo que Dios nos da por gracia. De esa gran oportunidad de hoy para aquellos que no han aceptado, que más bien no es aceptar, es recibir, como dijiste, Anita, es recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra recibir conlleva muchas otras cosas, no es solo te acepto y hasta ahí, no, es recibir. Recibir conlleva a que vas a seguirlo, a que vas a estar, a que vas a permanecer, que vas a estar atento. Así es. Entonces sí es importante que nosotros entendamos eso, ¿no? No es aceptar, es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es como cuando tú recibes una visita en tu casa, Adrián. Sí, exacto. ¿Qué haces con esa visita? Atenderla. La atiendas, estás atenta a sus necesidades, Sí. Tratas de entenderlo, que esa persona esté lo más cómoda posible, ¿no? Sí. De darle lo mejor. Así es. Así que nosotros, como dices, cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, debemos darle lo mejor de nosotros. Sí. Y una cosa muy importante que dijiste, Ale, salimos de nuestra casa y no sabemos si vamos a regresar. Así. Por eso es muy importante encomendarnos al Señor. Sí, encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y Él hará. ¿Por qué no empezamos haciendo eso, Ale? Claro que sí, amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu favor y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque hasta este momento tu brazo de poder no se ha cortado para bendecirnos. Hoy venimos delante de ti en esta mañana confiando en ti, Señor, poniendo toda necesidad en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el control y tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra que tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprovecharla y que podamos aplicarla, Señor, a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Te pedimos perdón porque ciertamente hacemos lo que no te agrada, consciente e inconscientemente, Padre, pero sabemos que tú eres fiel y justo si confesamos nuestros pecados delante de ti para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te pedimos, Señor, que mientras hablamos de tu palabra, Señor, sucedan los milagros, los prodigios, las maravillas, Señor, que le siguen a tu palabra, y que seas tú respondiendo toda necesidad de todos aquellos que nos están escuchando en este momento o nos van a escuchar en tiempo diferido, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado. Y a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Adrián, ¿tenemos un teléfono para que se comuniquen con nosotros? Sí, claro que sí. Llamadas o mensajes también de WhatsApp en el 44 36 54 66 32. Lo repito nuevamente, 44 36 54 66 32. Por ahí está Jenny recibiendo sus llamadas. Cualquier mensaje de felicitación, de pues hacernos saber que pues los no grandes, estamos solos. que no estamos solos, no, incluso los grandes milagros que Dios ha hecho en sus vidas también. Agradecimiento en su corazón, pues ahí está Jenny para recibir y nos lo hará saber. O también para decirnos de dónde nos están escuchando. También. Así es. Si nos escuchan de Salvatierra, por favor, avísenos. Bueno, pues como decíamos, hoy queremos compartir un poco de lo que nos habla el Señor. Muchas veces nos gusta escuchar la palabra, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que han escuchado la palabra de Dios por medio de este programa durante mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la escuchamos y no queremos dar ese siguiente paso. Como dijiste, Adrián, es importante aprovechar la oportunidad y entregarle nuestra vida al Señor. Porque ciertamente nos gusta escuchar la palabra, pero no se queda nada más ahí, hay que recibirle. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ir más allá, no nada más quiere quedarse ahí, no nada más es de que pues escucha la palabra, ya no, hay que dar otro paso, hay que ir más allá. Nosotros no nos quedemos solo de expectantes ahí en las gradas, no viendo el juego abajo, sino ser partícipes integrarnos exactamente. O muchas veces también ya somos creyentes, ya hemos recibido a Jesucristo, pero pensamos que no es necesario ir a la iglesia, que no es necesario acudir al llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Y por qué no vamos allá a la palabra de Dios? Al libro del profeta Jeremías, vamos a ver lo que el Señor nos dice en el capítulo 18. ¿Puedes leer, Ale, del 1 al 6? Sí, claro. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Dios diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Bueno, primeramente, vemos que el Señor muchas veces ha usado ejemplos para explicarnos su palabra, ¿no? Para hablarnos, de manera que para nosotros sea más fácil entender lo que el Señor nos está diciendo. Y en esta ocasión usa el ejemplo de un maestro alfarero. Obviamente, él es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos. Y dice ahí en el versículo 2, dice: levántate y ve a la casa del alfarero. Entonces el Señor nos está pidiendo que hagamos una acción, que no nada más nos conformemos con quedarnos escuchando de la palabra, sino que vayamos más allá, que tomamos una acción, que hagamos algo, que nos levantemos y vayamos a su casa, a su taller. Podemos ejemplificar aquí el taller como la iglesia, se está refiriendo a la casa del Señor, ¿no? Sí. Ahí donde está la presencia de Dios, donde es la casa del maestro alfarero. Sabemos que el maestro alfarero es Jesucristo, es Dios. Nosotros somos ese barro que Él va a trabajar. ¿Qué se ocupa para trabajar el barro, Adrián? Wow, pues una pregunta que desconozco porque no me dedico a eso. Pues debe de tener diferentes instrumentos, ¿no? O herramientas, más bien, mejor dicho, herramientas para poder hacer su labor, para realizar su labor. Y esas herramientas pues le permiten elaborar con mayor facilidad su trabajo y obviamente con mayor excelencia. Yo creo que lo que se necesita es que el barro sea moldeable, que esté suavecito. Y para eso, primeramente, va a quitar toda impureza, ¿sí? Toda basura. Va a escoger un barro que sea apto, ¿no? Sí. Y dice ahí, levántate y ve a la casa del alfarero.
Y algo muy importante, ¿para qué quiere el Señor que acudamos a su casa? Para oír sus palabras. Dice. Ahí te haré oír mi palabra. Entonces, como decimos, el Señor es el que va a trabajar el barro, y así lo vemos en el versículo 3, dice, aquí vemos... Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces, como decimos, primeramente se tiene que limpiar el barro. ¿Y qué pasa con nosotros cuando venimos al Señor? Pues estamos sucios, por así decirlo, ¿no? Necesitamos ser limpiados, Anita, necesitamos ser pues pasados por el fuego muchas veces para probar nuestra fe, o muchas veces sí necesitamos quitarnos todo aquello que no nos bendice y que no le agrada a Dios. Antes de ser pasados por el fuego y todo eso, ¿vale? Necesitamos quitar, o el maestro quita toda impureza del barro, toda basura, toda la piedra que le impide que ese barro sea maleable y moldeable. Y es lo que pasa cuando nosotros venimos al Señor. Primeramente necesitamos ser limpios, y somos limpios por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, pero para esto nosotros primeramente tenemos que arrepentirnos de todo lo que hemos hecho y pedir perdón. ¿No lo dice así en 1 de Juan 1:9? Sí, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo y confesamos nuestro pecado, cuando le aceptamos, le recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia. Él quita todo pecado de nosotros y nos hace aptos. Entonces, así como el barro le es quitado toda la piedra, toda la basura, así nosotros somos también limpios. Otra cosa, el maestro, antes de trabajar, él va y escoge el barro. Y nosotros también somos escogidos. Somos escogidos desde antes de que nosotros le recibamos a Él, somos escogidos. Y lo vemos allá en Juan 15:16, si lo tienes, Adrián. Juan. Sí, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que lo pidieres al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Perdón. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos que nosotros somos escogidos por el Señor. Nosotros no le escogimos. Él nos escogió. Él nos escogió desde antes. Sí. Él ya nos había llamado. Nosotros decidimos aceptar ese llamado. Ser obedientes, pero Él primeramente fue quien nos escogió. Y lo vemos en la analogía con el alfarero. El alfarero va y escoge un barro que sea apto para poderlo trabajar. Luego lo limpia para poderlo hacer una vasija que sea de uso. Aquí dice para que vayáis y llevéis mucho fruto. Sí. Pues es que hay materiales de primera y de segunda y de tercera calidad, ¿no? Hay niveles. Hay niveles. No, yo creo que Dios en su infinita misericordia no creo que lo podamos poner tan así de esa manera, porque hay pecados que nosotros podemos realizar tan grandes, que para nosotros son muy grandes, pero para Dios pues no hay nada imposible. Entonces muchas veces lo que nos detiene es eso, ¿no? Que nos detiene, que pensamos, o el diablo nos hace creer que nuestro pecado es tan grande que ni incluso Dios nos va a perdonar. Entonces si se refiere a eso, Dios nos dice lo contrario, ¿no? Dios nos dice que Él va a perdonar y limpiarnos de cualquier tipo de pecado, cualquiera que sea. Entonces sí es verdad que Él nos escoge, pero no es como que va echando a unos a un lado y a otros a otro lado, ¿no? Es a todo aquel que lo recibe. No, Él no echa fuera a nadie, ni hace excepción de personas. Exacto. Él nos escoge a todos. Sí. Y creo que desde antes fuimos escogidos, pero Él no dice a ti sí te voy a escoger y a ti no. Simplemente
Aquí depende de la calidad del barro y de que el barro sea moldeable y maleable, porque va a haber barro que no se quiera dejar moldear. Así es. Pero la calidad del barro también te lleva a hacer la vasija de una vasija más, de algunas maneras o de algunas formas más hermosas, ¿no? Y hay otras vasijas que a lo mejor pues son un poco más pequeñas o de diferentes tamaños, de diferentes formas. Hay vasijas que pues son muy hermosas. Hay vasijas que a lo mejor a nosotros nos parecen muy menos hermosas, pero igual de útiles. Sí, pero aquí también lo que da el valor es la mano del alfarero. Sí. El barro va a ser el mismo. Aquí depende también, como dice, si el barro se deja moldear, si el barro da para hacer algo más grande o algo más pequeño. Exacto. Pero aquí lo que nos da el valor es la mano del alfarero. Aquí sí. Lo que nos da el que unos sirvamos más, otros menos, es Dios. Y precisamente, ¿no? Nos hace, o Él va a hacer una vasija y la va a hacer con un propósito. ¿Cuál va a ser el primer propósito? Darle gloria a Él. ¿O para qué se echa esta vasija? Sí, para darle al final de cuentas, ¿qué es una vasija? Es un recipiente, sí. ¿No? Uh-huh. Una taza, algo que va a contener algo adentro. En primer lugar, para darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa vasija habla del trabajo del maestro alfarero. Habla de Dios. Cuando está el trabajo terminado una persona, es para darle gloria a Dios. Entonces, el segundo lugar es para llevar algo dentro, ¿no? Uh-huh. No puede ser creada para estar vacía. Uh-huh. O sea, tiene que llevar algo adentro. Y en tercer lugar, para ser útil, uh-huh. Para que sirva para algo. Sí. Entonces, así somos también nosotros. Primeramente, Dios nos atrae, nos llama, para que con nuestra vida le demos gloria, uh-huh. Para que le entreguemos nuestro corazón. Segundamente, para que seamos llenos de su presencia, para que recibamos todos esos dones y esos regalos que Dios tiene para nosotros. Y esto no para que no los quedemos también nosotros, sino para que lo compartamos y sea usado también para su obra. Y tercero, pues para servirle, uh-huh. Para ir y hacer lo que Él nos ha mandado, ir y compartir de su palabra allá afuera, a la gente que necesita. Así como un día nosotros nos compartieron cuando nosotros necesitamos, nosotros también debemos ir allá afuera a compartir del amor de Dios, ¿no, Ale? Así es, no debemos quedarnos callados con todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Necesitamos salir y decirle en nuestra casa, dar un buen testimonio también, porque muchas veces la gente se queda con que no, es que yo no conozco todavía bien la palabra o no sé tantos versículos, pero sí es importante, claro, muy importante, pero más importante es que se te note lo que Dios está trabajando en ti, lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho pues desde un principio. Uh-huh. Y es muy importante, como dices, nuestro testimonio. Sí. Darle gloria a Dios con nuestro testimonio, porque también si nosotros no damos un buen testimonio, ¿dónde dejamos a Dios? Y no le damos la gloria a Él, lo hacemos quedar mal. Entonces yo creo que le damos la gloria a Dios con nuestras acciones. Obviamente se tiene que notar que somos hijos de Dios, que servimos a un Dios vivo y no hacer las cosas que hace el mundo, porque si no... Tiene que haber una diferencia. Claro. Una diferencia y se tiene que notar. Y que a causa de la presencia de Dios en nuestras vidas, más personas quieran acercarse. Sí, a Dios. A Dios. Conocerle, Anita, porque muchos piensan que le conocen, pero no es así. Es así como Job, ¿no? De oído, la habíamos escuchado. Sí. Bueno, entonces quedamos que, bueno, el alfarero va a trabajar con el barro. El barro somos nosotros, cada una de las personas que pone su vida en las manos de Jesucristo. Sí. Entonces, Él nos va a moldear primeramente con sus manos. Como dijiste, Adrián, va a usar herramientas para moldearnos también, como por ejemplo la rueda donde pone la cantidad de barro, la bola de barro para estar moldeándonos con sus manos. Uh-huh. Y como dijiste, le va a usar pruebas para también darnos esa forma que Él quiere para nosotros. Sí. Porque somos muchas personas y a cada una de nosotras nos va a hacer una vasija diferente. No nos va a hacer una vasija igual uh-huh. a cada una. A cada una nos va a moldear conforme a Él piense o como Él nos quiera.
Entonces a mí no me va a ser igual que a ti no te va a ser igual que a Adrián. A cada uno nos va a ser diferente. Y para darnos esa forma va a usar pruebas, va a usar procesos, Sí. hasta que nosotros lleguemos a la forma que Él quiere, ¿no? Sí. Fíjate que es algo bien interesante. Aquí en el versículo 3, donde dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Dios siempre está trabajando con nosotros. Obviamente tiene instrumentos, como te digo, herramientas para hacer la labor que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Siempre está trabajando con nosotros, siempre, nunca ha parado de trabajar con nosotros, porque es un proceso, es algo que no es de la noche a la mañana este gran cambio, esta gran transformación. Sí se va viendo el cambio, sí se va viendo el proceso, pero incluso es un proceso de paso a paso. Es toda una vida, ¿no? Es toda una vida, exactamente, es toda una vida. Muchos de los que trabajamos en este tipo de trabajos, de profesiones o de, sí, digámoslo así, oficios, exacto, de oficios, sabemos que un trabajo es todo un proceso, es una elaboración de paso a paso, donde nosotros nos podemos equivocar en algunas ciertas etapas de este proceso. O sea, no quiero decir que Dios se está equivocando, sino simplemente como ser humano, ¿no? Nos equivocamos en algunos pasos y reiniciamos otra vez, porque es probable que si llevas ese proceso, pues termine mal tu obra, ¿sí? Y te das cuenta que ese proceso pues te va llevando a que tu trabajo quede mal o imperfecto, pues. No quede conforme tú lo habías planeado. Exacto. O como tu visión ya lo tenías. Entonces, o como te lo está pidiendo exacto, como la persona, tu cliente. Ajá. Entonces, te das cuenta y vuelves a reiniciar ese proceso muchas veces, porque es mejor reiniciarlo a tratar de parcharlo o a tratar de alguna manera de componerlo en ese momento, porque quedaría imperfecto. Entonces muchas veces es mejor reiniciar ese tipo de trabajo. Entonces es un proceso en el cual Dios va haciendo en nuestra vida. Con esto te digo y lo vuelvo a repetir, o sea, no es que Dios se equivoque en nuestro proceso, en el proceso que lleva con nosotros, sino que simplemente muchas veces es mejor rehacerlo, volver a reiniciar algo que ya iba mal, por ciertas etapas. Porque el barro no se ha prestado para... Exacto, a lo mejor puede ser por eso, porque el tipo de material pues no se ha prestado para hacer esa labor. Y es lo que dice en el versículo 3, en el versículo 4, ¿no? Sí. Pero esto lo vemos regresando de una pausa, porque ya nos está enviando Jenny a la pausa. No le cambie, este es tiempo de regresar, continuamos. Tiempo de despertar, perdón. Continuamos. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso
cadenas te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Qué bueno que esté con nosotros de regreso en este su programa Tiempo de Despertar. Qué bueno que no le haya cambiado. Y gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque usted ha decidido entregarle primeramente, encomendarse primeramente a Dios, buscarle a Él primeramente y escuchar esta palabra, escuchar la palabra de Dios, que es con lo mejor que podemos empezar nuestro día, ¿no? Pues es el alimento diario, Anita, es algo que te va a nutrir y que te va pues a dar ese ánimo, esa fortaleza, ¿no? Para vivir el día, para solventar muchos de los problemas que se vienen en el día, porque como dice su palabra, ¿no? Va hasta cada día su propio mal. Así es, pero primeramente encomendándonos a Él, buscándole a Él primero, pues estamos empezando bien el día y si empezamos bien el día, Todo te va a salir bien. Va a terminar es obvio, bien. ¿no? Va a terminar bien. exactamente. Así es. Pero tenemos saludos, Ale. Sí, saludamos con mucho gusto a Shalom Yatabel, a Héctor Hernández, a César León y a su esposa Ana Lucía Aguilar, a Gabriel Trejo que nos escucha desde Washington, a Andrea y Santiago que nos escuchan en Querétaro, a Katy Gil, a Marines Villegas, María Martínez que nos escucha en Austin, Texas, a la familia Magaña, a Héctor Cruz, a Patricia Maldonado, a la familia Maldonado Salinas y también un saludo para el ingeniero Juan Manuel Mendoza, para Paulina Cruz y su hijo Kevin Sandoval, María Luisa Chávez y al químico Luis Gallegos y a todas las mujeres que asistieron ayer a Mujeres de Fortaleza en Fuente de Vida. Un saludo para cada una de ellas y las invito a todas aquellas que aún no han tomado esa decisión importante, esa obediencia, porque es obediencia al llamado de Dios, pues que se animen a venir a Fuente de Vida los martes a las 5 de la tarde en Mujeres de Fortaleza. Dios está haciendo cosas maravillosas en cada una de nosotras y pues les invito a que sean parte de Mujeres de Fortaleza. Así es. ¿Tenemos unos saludos, Adrián? Sí, claro que sí. Saludos y bendiciones para Berta Silva, para Rosalba Garnica, Virginia Vázquez, Blanca Ayala, César Contreras, Ricardo Valencia, Mercedes Guape, Sandra Zúñiga, Martita López, para Carmen Rodríguez, Pedro García, Margarita Guape, para María Guadalupe Álvarez. Y también damos gracias a Dios por la vida de Carmelita López, que estuvo cumpliendo años el día de ayer. Muchas felicidades. Ay, felicidades. Y nos debe el mole. Sí. Eso sí, no te lo vamos a perdonar. No, fíjate, Carmelita, ayer estuvo en Mujeres de Fortaleza. Qué mejor que festejar tu cumpleaños en la presencia del Señor. Y pues que Dios siga bendiciendo tu vida, Carmelita. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y el regalo? El regalo te lo damos el jueves. Sí, tenemos reunión mañana también. O sea, sí, somos muy sí. bendecidos, ¿no, Adrián? Jueves de Milagros. Es verdad. Hay que desaprovechar esas oportunidades porque, como comentábamos en un principio del programa, son oportunidades que Dios nos da. Es por su gracia. Sí. Oportunidades de asistir a de congregarnos, de glorificar el nombre de Dios, de tener esas vivencias, esas experiencias con Dios, porque en realidad es eso, son experiencias con Dios, y si tú tienes experiencias con Dios, pues prácticamente, como dice nuestro pastor, ya estás del otro lado. Y le vas a conocer. Exacto, y le vas a conocer.
Pues sí, les invitamos a que nos acompañen ahí en Calzada La Huerta 2273, Fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia, a las 6 de la tarde les esperamos. Mañana jueves. Mañana jueves. Y es de lo que estamos hablando, ¿no? Del llamado que el Señor nos hace a ir a su casa. Así como lo vemos allá en Jeremías 18, 1 y 2, que dice, en el 2 más bien dice, levántate y ve a la casa del alfarero. El Señor nos está llamando a su casa, a la iglesia. Dice, ve a la casa del alfarero. El Señor nos está diciendo que nos congreguemos, Ale. Sí, que vayamos a su casa, dice allá en Hebreos 10:25, ¿no? Sí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esto con un propósito, no nada más es por ir. El Señor va y nos pide que vayamos a su casa, no porque nos necesite, porque nosotros somos el que le necesitamos a Él, ¿sí? Porque nosotros necesitamos ser moldeados, ser perfeccionados, ser llenos de su presencia, y eso lo vamos a lograr en la casa. ¿Sí? Y dice, y ahí te haré oír mi palabra. ¿Esta palabra para qué? ¿Para qué? Dice allá en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Él nos va a enseñar el camino, nos va a enseñar cómo es que debemos de hacer las cosas, por dónde debemos de ir. Nos va a mostrar lo que debemos hacer y lo que ya no debemos de hacer, lo que nos edifica y no nos edifica nuestra vida. Nos va a corregir también cuando... Sí, cierto, Anita, y es bien importante esa cita que das. En el 17 dice que el fin de todo esto para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la finalidad. Sea perfecto. Sea perfecto. Y para eso nos va a instruir, nos va a corregir. Exacto. Nos va a redarguir, nos va a instruir en su presencia. Esa es la labor. Por eso lo que estábamos viendo de donde dice que él trabajaba sobre la rueda, es eso, es su labor de día a día. Por eso Él nos convoca, el Espíritu Santo siempre nos está convocando a congregarnos, a reunirnos, porque ahí es donde por medio de su palabra trabaja Dios con nosotros el barro. Es donde nos está moldeando para que nosotros seamos perfeccionados. Sí, y también somos limpiados a través de la palabra, sí, porque claro, también lo dice en la Escritura, que ya son limpios por la palabra que os he hablado. Si nosotros nos congregamos como el Señor quiere, vamos a ser limpiados, vamos a ser perfeccionados y vamos a crecer, Anita. Y muchas veces cuando ya conocemos al Señor y obedecemos a esto, a congregarnos, a asistir a las enseñanzas bíblicas, a los servicios que haya en la iglesia, después uno dice, ay, pero ¿por qué duré tanto tiempo sin aprovechar la oportunidad? Cuando ya empezamos a conocerle. Bueno, a mí sí me pasa y digo, híjole, Señor, perdón, porque me hice de oídos sordos mucho tiempo. Y es que el Señor nos está convocando, Ale, y esto con un propósito, con este propósito, ¿no? De hablarnos, de limpiarnos, de moldearnos. Pero también Él quiere que nosotros nos congreguemos porque es necesario. Es necesario ser llenos de su presencia, es necesario que le conozcamos, es necesario que como iglesia crezcamos y seamos perfeccionados. ¿Y dónde vamos? Para eso necesitamos ponernos en sus manos, ¿sí? Para poder ser moldeados por medio de su mano y por medio de su palabra. ¿Sí? Y es que es bien importante, perdón que te interrumpa y a lo mejor me estoy adelantando, ¿no? Pero es bien importante eso que están comentando. Cuando nosotros nos dejamos de congregar, es cuando nosotros nos echamos a perder en su mano. Es lo que dice ahí el 4, ¿no? Vamos allá, sí. Vamos allá porque te veo muy ansiosa. Porque si te andas adelantando. Sí. Podemos leer el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez la vasija, según le pareció mejor hacerla. Vemos que el Señor trabaja con nosotros cuando nosotros decidimos ponernos en sus manos. Nos va a moldear y Él tiene un propósito, una visión para nosotros, de decir, tú vas a hacer esta vasija con este propósito, y nos está moldeando. Pero muchas veces, como dices, nosotros nos queremos ir por otro lado y nos echamos a perder, o como dices, dejamos de congregarnos, nos volvemos atrás. Por alguna o por otra cosa, nos desanimamos,
O nos resentimos, nos molestamos y si llegamos a pedirle al Señor algo que estamos necesitando o que nosotros creemos que lo necesitamos y el Señor por el momento no nos lo da o te dice paciencia, te desesperas y te vas. O muchas veces nosotros llegamos, ¿no?, pidiéndole un milagro y buscamos el milagro y no le buscamos a Él. No buscamos su presencia. Muchas veces el Señor nos va a dar el milagro por su misericordia, pero muchas veces, como dices, va a decir, no es tiempo. Necesitas primero prepararte. Entonces nosotros no entendemos eso, nosotros nada más queremos recibir y como dice, nos resentimos y nos vamos. Otra, muchas veces pensamos lo que dice la mayoría, ¿no? Dios está en todos lados, no es necesario que yo me congregue, que yo vaya a la iglesia. Yo puedo escuchar las predicaciones aquí, yo puedo leer su palabra, yo oro, sí, eso es muy bueno que tú ores en tu casa. Y es cierto que Dios está en todas partes. Pero nunca va a sustituir el orar en tu casa al congregarte. De hecho, es necesario que nosotros oremos en nuestra casa, porque es tener esa intimidad con Dios, es conocerle tú en lo personal, en lo solo tú con Él. Pero es necesario también que nos congreguemos y que vayamos a su casa, y así nos lo está diciendo, levántate y ve a mi casa, ve a mi taller. ¿Por qué necesitas ir al taller? Pues porque necesitamos ser llenos de su presencia, necesitamos esa unción que nos da el Espíritu Santo. Es porque estamos descompuestos, así de sencillo. Es porque necesitamos que nos arreglen. Exactamente, es de lo que está hablando. O sea, nos echamos a perder cuando nosotros ya no vamos al taller. Cuando algunas veces acudimos y Dios empezó a hacer esa obra, pero dejamos por un lado, y hay que tener cuidado porque por ahí en Hebreos 6, no recuerdo bien la cita, dice que para aquellos que ya probaron, ya no hay otra vez esa justificación, porque una vez fue justificado. Solamente un sacrificio. Y muchos de nosotros lo hacemos y lo volvemos y lo queremos volver a realizar y no, hay que tener mucho cuidado. Para que se inmunda la sangre del Cordero, ya no hay más sacrificio que lo pueda justificar, es en Hebreos 10. Así es. Entonces, es bien importante de verdad que nosotros, porque está hablando de ya personas que alguna vez recibieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿no? Porque dice que está hablando de personas que ya una vez recibieron y también las personas que no han dado ese paso. Exacto. Pero a estas personas que dice que ya se echaron a perder en su mano son aquellos que ya habían estado y que por alguna razón se dejaron de congregarse, dejaron de leer la palabra, dejaron de orar por alguna circunstancia, motivo, razón. Es por eso la importancia de que nosotros tenemos que asistir al taller, porque seguimos en ese proceso de formación, y muchas veces pues obviamente de los de recién nacimiento pues obviamente tienen muchas más necesidades de ser tratados, de ser moldeados, de ser procesados. Entonces, si nosotros dejamos ese proceso, si tú ya no llevas tu coche al mecánico cuando tiene algún defecto y te dice el mecánico, bueno, lo puedes ir usando paulatinamente, tráemelo tal día o ven tal día para darle otra revisión y hacerle otra cosa y así. Simplemente para el mantenimiento preventivo. Así es, sí, y dejamos de hacer ese mantenimiento preventivo como lo llamas tú, o ya no tan preventivo, sino ya de muchos arreglos, sí. Pues obviamente en algún momento tu coche o nosotros pues vamos a fallar, ya no va a servir, ya no vamos a descomponer. Y es que hay que recordar que la iglesia es un hospital. Hospital donde todos llegamos enfermos, donde todos llegamos heridos, muchas veces enfermos físicamente, muchas veces espiritualmente, que es lo peor, ¿no? Sí. O sea, lo más grave, porque las heridas físicas o las enfermedades te las tratas, pero las espirituales, como no las vemos, muchas veces no las tratamos y ahí están haciéndonos y daño. Ni cuenta te das de que estás enfermo espiritualmente. Y entonces vamos a la iglesia y todos venimos con necesidades, todos venimos enfermos, y lo dice su palabra ya en Marcos 2:17, que Él no vino para los sanos, ¿lo puedes? 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Él vino para los que tenemos necesidad. Sí. Todos los que nos acercamos a Él es porque tenemos necesidad, porque tenemos algún problema, alguna enfermedad, alguna dolencia, como dije, físicamente o espiritualmente. Entonces muchas veces también tenemos problemas con alguna persona de la iglesia, por algún roce que tuvimos, porque no me saludó, por lo que sea. Pero no entendemos que es Que un está enfermo, hospital, sí, que estamos un enfermos. hospital, y que como él viene enfermo, yo también vengo enfermo. Y que precisamente por eso vamos al taller del maestro, porque necesitamos ser restaurados, ser curados, ser Sí. transformados. Entonces muchas veces también eso nos hace que nos alejemos y que dejemos esa obra inconclusa y que hagamos que esa vasija se eche a perder. Sí. Pero hay que entender que todos necesitamos acudir al taller porque necesitamos compostura, como dijiste, necesitamos ser compuestos de algo, ser restaurados en algo. Entonces el Señor también por eso nos dice, hay que congregarnos, porque es ahí donde nos va a... Sí, es muy importante el congregarnos. Aparte de que es beneficio para nosotros, vamos a darle gracias, a darle gloria, y pues la palabra dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces es muy necesario que vayamos. No puedes, como decía Adrián, el ejemplo del carro, probablemente lo acabas de sacar de la agencia y aún así hay carros saliendo de la agencia que se descomponen. A lo mejor el tuyo no se descompone, pero va a llegar un momento en el que sí tienes que estarle dando mantenimiento de donde lo compraste, en la agencia. Así es, y así es nosotros. Somos hechura suya. Sí. Necesitamos ser... ¿Por qué? Porque pues Él nos conoce, ¿no? Sí. Él nos conoce, dice que somos hechura suya, Él nos conoce perfectamente. Él sabe dónde... ¿Cómo estamos hechos? ¿Dónde nos falta un tornillo? ¿Dónde hay que apretarle? Cosas como Así esas. Y lo vemos allá en Efesios 4:12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para ser edificados en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que acudir al taller para ser edificados. Dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Entonces vamos a ir al taller a que nos moldeen, a que nos perfeccionen, hasta que nosotros lleguemos a la perfección de Cristo, sí. a la altura de Cristo. Necesitamos ser semejantes a Él y para eso vamos a ser procesados. Sí. Entonces, muchas veces cuando estamos en medio de esa rueda que nos están moldeando, nos vamos a quebrantar, el Señor nos va a volver a hacer porque estamos tomando una forma que no conviene, que no es la forma que Él tenía para nosotros. Obviamente esto va a doler. Sí. Si el barro hablara, pues estaría llorando. Estaría llorando, ¿no? Si este barro hablara realmente, Ale, lloraría y te diría, me duele. Sí. ¿Por qué? Porque el estarte moldeando duele. Porque el estarte quitando esas imperfecciones duele. El quitarte estas cosas que a lo mejor a ti te gusta, que tú traes, estas actitudes, duele. Otra cosa, cuando te meten al horno, Sí. duele. Duele. Y lo vemos allá en Primera de Pedro 1:7, que necesitamos ser sometidos al calor, al fuego. ¿Para qué? Para que este barro sea fortalecido. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario que nosotros pasemos por pruebas. ¿Esto para qué? Para que nuestra fe, moldearnos y para crecer. para que nuestra fe crezca, pero también para que nuestro carácter sea moldeado. Porque si nosotros no pasamos por pruebas, no pasamos por dificultades, no va a haber en nosotros un crecimiento. Todo esto tiene un propósito, ¿no, Adrián? Sí, aquí lo dice, para que seamos hallados en alabanza, gloria y honra a Dios, a Jesucristo, en Jesucristo. Pero fíjate, Anita, yo creo que también nosotros tenemos que entender que es por amor. Todo esto viene por amor. Una persona que se dedica a hacer esto sabe el propósito que tiene para este tipo de barro,
sabe la finalidad, sabe cómo puedes quedar si te dejas moldear. Y nos necesita hacer más resistentes. Claro, exacto. O sea, sabe la calidad que puedes tener al final de este proceso, ¿no? El potencial. El potencial, sabe todo lo que tú puedes ser cuando esta obra termine. Sea terminada. Sea terminada, porque muchas veces, sí hay pruebas, sí hay dificultades, claro que sí. Tenemos que ser pasados por fuego para ser fortalecidos, para ser más duraderos, para ser más constantes. Probados, exactamente. Pero también necesitamos ver el maravilloso amor de Dios en todo esto, que se refleja en la finalidad de todo este proceso, ¿no? Y que a lo mejor sí vamos a pasar por esas pruebas, Adrián, Sí. pero que en todo momento estamos en su mano. En todo momento Él está cuidando ese proceso. Exacto. Él está velando por nosotros, como dices, con amor. ¿Por qué? Porque somos su obra. Y Él no va a dejar perder esta obra que Él está haciendo. Él la va a cuidar desde el momento en que nosotros nos ponemos en su mano hasta que esta obra esté terminada. Y a lo mejor es necesario, como dice su palabra, que pasemos por pruebas, por el fuego, pero en todo momento vamos a estar con Él. Él está con nosotros, y esto con un fin, de que esta vasija sea fortalecida, porque la vasija, si no es probada, si no es metida a fuego, esa vasija nunca va a ser útil, nunca va a ser resistente, porque se va a deshacer, Pues se va a romper. Es débil. Necesita primeramente ser fortalecida. ¿Y esto para qué? Para que nosotros veamos su mano en este proceso, pero también para que esta vasija pueda ser utilizada y pueda ser llena. ¿Llena de qué? De su presencia. Pero también que esta vasija pueda recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Dones, regalos, bendiciones, todo aquello que le estamos pidiendo, que a lo mejor aún no hemos visto, pero que confiamos en que va a llegar, porque Él ya lo tiene. Dice que Él ya nos ha dado toda clase de bendición, Sí, en los lugares celestiales en Cristo. Él ya tiene las bendiciones. Nosotros muchas veces no estamos todavía aptos para recibir esas bendiciones. Entonces nos tiene que preparar. Esta vasija, cuando aún está en la rueda, cuando aún está blanda, no es apta para que tú pongas algo dentro de ella. ¿Por qué? Porque no lo va a sostener, no lo va a resistir. Va a ser para ruina de la vasija, se va a romper, se va a arruinar, se va a echar a perder. Así es el Señor con nosotros. Primeramente nos prepara para poder dar esas cosas que nosotros estamos recibiendo. Llámese tus hijos, llámese la restauración familiar, tus finanzas. ¿Qué otra cosa, Adrián? La salud. Sí, tu trabajo, bueno, muchas cosas, la familia. Todo esto me hace pensar, Anita, o me lleva a pensar el amor de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces sí es lo que ustedes comentan, o lo que ustedes están diciendo de esos espacios, o de esos desiertos, o de esas etapas donde la formación es muy dura, es corrección, pero obviamente tiene una finalidad, como dices, de que esa vasija quede resistente, de que sea fortalecida, pero también hay esos momentos, ¿no?, en que ese alfarero da esos finos detalles para que esa vasija no solo sea fuerte, sino sea hermosa, sino sea también apreciada por todos los demás, no solo por el alfarero, sino también por todos los demás. Incluso yo me lo imagino así, llega el momento en que esta persona, ya poniéndolo en la vida natural, esta persona ya puede llegar a ese momento en que se mira al espejo y puede decir, wow, cómo estoy quedando por el amor de Dios. Exacto, ¿no? Entonces llega ese momento también donde hay ese tiempo de refrigerio, digámoslo así, donde el alfarero, o sea, Dios, está haciendo esos finos detalles en ti,
está afinando esa hermosura, esa vasija hermosa que está formando en ti. Obviamente va a llegar ese momento donde pues tiene que ser pasada por el fuego para darle esa firmeza, esa fortaleza y esa fuerza. Pero esos momentos yo creo que los tenemos que apreciar también muchísimo, porque son momentos en que ese alfarero está demostrando mucho más su amor contigo, donde está dando esos detalles que te van a hacer lucir a alguien hermoso. Sí. Una vasija única. Una vasija única. Una vasija de gran valor. Porque al principio el pedazo de barro, pues realmente no tenía valor. Y estaba feo. Estaba feo. El valor se lo dio el toque del maestro alfarero. Ese proceso que él le dio a través de sus manos, a través de su palabra. Y así somos nosotros. Sí. Llegamos como un pedazo de barro en bruto. Y él nos va y él nos va transformando hasta hacernos una vasija hermosa, una vasija de un valor incalculable, sí. Así es. de una vasija que sea apreciada por todos, que todos quieran tenerla, que todos quieran estar con ella, una vasija de honra para él, ¿no, Ale? ¿Tú qué piensas? Que sí, que efectivamente somos barro en manos del alfarero, pero que duele el proceso, pero es necesario y pues como dice Adrián, es muy cierto. Todo esto también conlleva a ver el amor de Dios, porque Él nos ama tanto que nos quiere ver bien, que nos quiere quitar todo lo que no nos bendice. Quiere llenarnos de su presencia, porque pues el propósito de Dios para el ser humano siempre fue de bendición, siempre fue de bien, de señorear sobre todo lo que Él creó. Entonces pues Él quiere eso, que seamos perfeccionados, y Él quiere bendecirnos. Y lo vemos el momento en que no nos deja que nosotros tomemos la forma que nosotros queremos, ¿sale? Exactamente. Sino que muchas veces nos vuelve a hacer, nos quebranta y nos vuelve a hacer, hasta que nosotros tomamos la forma de la visión que Él tiene para nosotros, una forma hermosa. Y lo dice ahí en el versículo 6, dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así somos nosotros, queridos amigos, en manos de Dios. Dejémonos transformar en esa hermosa vasija que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué les tienes que decir, Ale, antes de retirarnos? Pues ya me ganaste tú. Sí, que dejemos transformarnos por las manos del alfarero, que no desobedezcamos el congregarnos. Es muy importante que nos congreguemos. Obviamente que hagamos el triángulo del éxito del cristiano, que es leer la palabra, orar y congregarnos. Necesitamos estar en la presencia de Dios, en la unión de todos, la congregación de todos los santos en la iglesia, que somos nosotros, para que el maestro pueda pues perfeccionarnos. Adrián, ¿tú qué les dices? Bueno, pues ya me ganó Ale. Aquí todo el mundo estamos ganando. Sí. Todos salimos ganando con Dios. Así es. Todos salimos ganando. Es una realidad. Bueno, pues no solo podemos decir que son difíciles estos procesos, pero no solo podemos afirmar eso, sino también afirmar el gran amor de Dios en estos procesos que cada persona llevamos cuando ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y como decíamos en un principio, aceptar no solo es acepto y ya, sino es un seguir, es un estar, es un compromiso. Es ponernos en sus manos. Exacto, es ponernos en sus manos, en manos del alfarero, como lo que estábamos viendo aquí en Jeremías. Ver el amor de Dios en este tipo, en nuestras vidas propias, reflejado el amor de Dios desde que nos corrige, desde que nos va formando, desde que nos pasa por esa rueda, y que con ese gran amor Dios nos va transformando de ser nada a ser una hermosa vasija, pero también muy servicial. Una vasija que va a servir. Hay muchas vasijas tan hermosas que son usadas en banquetes de reyes, y yo creo que nosotros vamos para allá, a un banquete de un gran rey, a hacer esas vasijas que van a ser utilizadas por ese rey que es nuestro Señor Jesucristo. Esa vasija de honra que Él quiere que seamos.
Queridos amigos, pues no nos queda más que orar para despedirnos, amado Señor. Te damos gracias por esta palabra. Señor, séllala en el corazón de nuestros amigos. Quita de ellos toda aquella palabra que no edifique y sella en sus corazones, Padre, todo lo que venga de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Querido amigo, pues qué gran honor que usted haya permanecido con nosotros durante esta hora. Si este ministerio ha sido de bendición para ustedes y si en su corazón está la inquietud de apoyarlo, hágalo. Necesitamos de sus oraciones, pero también este ministerio necesita de sus aportaciones. Si el Señor ha puesto en su corazón el que lo haga, Él hágalo, sea usted obediente, que el Señor le recompensará rica y abundantemente. Y Ale, no nos queda más que despedirnos y pedirles que nos haga un favor. Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Nos vemos. Dios les bendiga. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.